que hizo una serie de reflexiones. Bueno, primero señalarle, señor diputado, que hoy tenemos un marco legal sumamente ajustado. Hoy quien maneja la hacienda pública de un estado tiene una camisa de fuerza y es prácticamente imposible hacer muchas cosas que no estén contenidas en la ley de disciplina financiera federal. Esta ley precisamente nace ante los excesos que observamos en la República en varios estados. La CEFIN se ajusta a este marco de derecho. La CEFIN actúa bajo el imperio de la ley. Nosotros, si hacemos una reasignación de gasto, es porque nos lo permite la ley. Cuando estábamos en semáforo rojo, por ejemplo, si teníamos algún ingreso excedente, no podíamos aplicarlo en otra cosa que no fuera la disminución de la deuda. Al momento de transitar a semáforo amarillo, entonces ya se libera un poco esta disposición de recursos. Hemos actuado con una gran responsabilidad. La 62ª legislatura aprobó en 2017 10 ordenamientos legales, algunos de ellos para tratar de darle sustentabilidad económica a los municipios. Por ejemplo, se hizo una reforma muy importante al artículo 33 de la Ley del Servicio Civil para poder atajar el tema de los laudos laborales. No teníamos una alineación de nuestra Ley del Servicio Civil con la Ley Federal del Trabajo y entonces los municipios llegaban a tener laudos laborales de hasta 4 o 5 millones de pesos, en virtud de que los pleitos laborales se alargaban hasta 5 o 6 años. Hoy le garantizamos a los municipios que al año se cortan los salarios caídos y es en ese momento que empieza la negociación. Quiero comentarle que tenemos una comunicación permanente con los señores presidentes municipales Ulises Mejía, con el señor presidente municipal Saúl Monreal y con el señor presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, una comunicación de 2 o 3 ocasiones por semana. Vamos a trabajar de la mano, de manera coordinada. Las cuestiones políticas en lo personal no nos interesan tanto, nos interesa Zacatecas, que logremos juntos sacar adelante el Estado y que con todas estas medidas que hemos venido tomando le demos rumbo y estabilidad a las finanzas de los municipios. Por ejemplo, hoy la Ley de Disciplina Financiera Estatal prohíbe al secretario de Finanzas en turno adelantarle recursos a un presidente municipal que ya se va. Cuando yo entro a esta responsabilidad de nueva cuenta, me doy cuenta en septiembre de 2016 que a varios municipios se les adelantó ramo 28 y ramo 33 de la siguiente administración. Hoy no se puede hacer eso. Hoy los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, los 58 municipios cuentan con todos sus recursos, que además están dispuestos en el Diario Oficial de la Federación en lo que se refiere a ramo 28 y ramo 33 en el decreto de presupuesto de egresos. Nosotros no podemos escamotear los recursos a los municipios. Por mandato de ley federal, nosotros tenemos un calendario de administración que no revisa el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados Federal, Auditoría Superior de la Federación, y nos revisa con una rigurosidad que no tienen idea. Hoy, la Auditoría Superior de la Federación hace revisiones como el SAT, bajo un concepto que denominan trazabilidad. No les interesa revisar ni los registros contables ni los registros presupuestales. A partir de que tú entregas los estados de cuenta, a partir de ahí te arman la contabilidad. Entonces, eso nos da una garantía de una transparencia absoluta en el ejercicio de los recursos públicos. La flexibilidad la podemos dar hasta donde nos lo permita la ley. Por ejemplo, en el caso de ayudas sociales, la ley ahora nos obliga a que se timbren también las ayudas sociales. Son temas de rigurosidad
que de alguna manera tratan de blindar que el recurso público llegue a la población objetivo. Nosotros no podemos flexibilizar más allá de lo que nos permite la ley. Estos requisitos, yo coincido con su apreciación, pudieran observarse como extremadamente excedidos o rigurosos, pero siempre actuaremos bajo el imperio de la ley, porque lo más importante para un servidor desde la Secretaría de Finanzas es su integridad futura. Y hoy la Auditoría Superior de la Federación únicamente en el ejercicio 2017 ha hecho observaciones muy por debajo, casi el 10% de lo que se hacía en administraciones anteriores. Es por eso que vamos a seguir trabajando ajustados y apegados al imperio de la ley. Los municipios en bancarrota, bueno, yo quiero decirle que efectivamente yo no lo llamaría en bancarrota porque pues siguen trabajando, yo diría que con dificultades financieras serias. Cuando hablamos de una deuda agregado, porque lo vi con el señor presidente municipal de Guadalupe, de 680 millones, yo le decía, mira, el Seguro Social, por ejemplo, puedes negociar al momento que te sientas todo lo que es recargos, multas, toda la parte, digamos, de accesorios, eso te baja casi a la mitad. Y luego a la hora de que revisamos cada uno de los conceptos que él traía como presión de gasto, traía un concepto ahí que denominaba gestión de los regidores, también por un monto. Le digo, oye, a ver, espérame, yo en mi opinión debes de eliminarlo por completo, respetuosamente. Es decir, después del análisis te das cuenta que esos 680 se pueden convertir en 300 o en 250, pero además tienes que calendarizarlos. Es como si ahorita Zacatecas, hoy estamos en quiebra. Claro que no estamos en quiebra, tenemos calificaciones crediticias en A y estamos en semáforo verde. Nuestro problema está focalizado en conseguir que el gobierno de la República asuma el tema del FONE. Mientras no hagamos eso, pues sí traemos una crisis transitoria de liquidez. Entonces, en el tema de los municipios hemos estado trabajando, lo puedes conversar con ellos, nada menos el día de ayer por la tarde me habló Julio César, que estaba en la Ciudad de México con una diputada encargada de la Comisión de Fondo Metropolitano, me la pasó y estuvimos ahí resolviendo algunas cosas, con el presidente Saúl Monreal igual, y de igual manera con Ulises Mejía. Sí quiero decirles que en el caso de la capital, con las modificaciones que hicieron en 2017 y 2018 al impuesto predial, es, en mi opinión, de los municipios, digamos, con mayor salud financiera en el estado. Al señor diputado Javier Calzada, le agradezco mucho sus palabras, yo también a usted lo reconozco como uno de los mejores secretarios de finanzas que ha tenido este estado, y quiero decirle que sus palabras nos obligan a redoblar esfuerzos. Comentarle respecto de la situación financiera, cómo afectan los paripasos, la verdad es de que en el tema de multiplicar los recursos hemos sido muy cuidadosos y no hemos permitido que se vaya a un solo programa por falta del paripaso. Y es eso lo que nos trae en la astringencia que llamaba ahorita como una crisis transitoria de liquidez. Pero no hemos dejado de aportar a los paripasos en materia de campo, en materia de economía, en fin, de las diferentes dependencias y de los diferentes programas que tenemos junto con el gobierno de la República. La verdad es que es de los pocos temas que hemos privilegiado al 100%, ¿en demérito de qué? De que, por ejemplo, hoy nuestro programa estatal de obra, que en el pasado era de 3,000, 4,000 millones de pesos, hoy no llega ni a 200 millones. Es ahí donde hemos venido disminuyendo en el ánimo de multiplicar el recurso. A la diputada Carla le comentaría que en el tema de salud, cuando llegamos a la administración anterior, el gobierno federal todavía le permitía que las aportaciones en educación, ese 10% que usted, de salud que usted menciona, se hicieran en especie. Incluso se cuantificaba el gasto que traíamos en la Facultad de Medicina Humana y se incluía también como parte del paripasu. Y en el caso de la aportación solidaria al Seguro Popular, igualmente se podía hacer la aportación en especie. Cuando llegamos
de inmediato en 2017 el gobierno federal dijo ya no puedes hacer eso y entonces tuvimos que hacer un esfuerzo para hacerlo en líquido. Y recuerdo perfectamente que el caso del Seguro Popular fueron 150 millones de pesos, así líquidos los que tuvimos que aportar, y luego ese otro 10% que usted señala. La verdad es de que no tendríamos, digamos, capacidad financiera, por ejemplo, para poder contratar todos los cientos de médicos y de enfermeras que va a requerir el Hospital para la Mujer. Ese es uno de los temas que ya terminado tenemos que enfrentar y de la misma manera el hospital que usted nos mencionó en Sombrerete. Al diputado Omar Carrera le quiero comentar con mucho respeto y con mucho afecto que esos 717 millones que usted habla, 634 millones corresponden a maestros. Es parte de ese cúmulo de prestaciones que tienen los maestros de educación básica y 83 millones son de oficinas centralizadas de la Secretaría de Educación y de OPDs. Es decir, de estos 717 que usted menciona, no hay un solo centavo para funcionarios públicos a los que usted se refirió de la administración pública centralizada. Es conveniente que ustedes lo sepan porque recortar este recurso sería pues prácticamente ir en contra de nuestros maestros del magisterio zacatecano en general. Dentro de las preguntas que usted menciona, ese subejercicio de 600 millones, lo acabamos de ver con el secretario de Obras Públicas, tiene que ver con programas de desarrollo regional. Este país, a partir de la estrechez económica, de que se acabó prácticamente el petróleo, por un lado la plataforma de producción, ustedes saben que andamos a la mitad de lo que la teníamos hace 10 años, y también la caída del precio del petróleo. Hoy todos los recursos que se ejercen en infraestructura en este país son concursables y entonces vamos a concursar con todos los demás estados y en una lógica de liberación de recursos es un poco tardado a la hora en que llegan a nuestro estado o a cualquier otro estado en el país. Estos 600 millones de pesos tienen prácticamente mes y medio y ya están en procesos de convocatorias de licitación. El comentario del secretario de Obras Públicas es que se ejercerán en los términos que establece la Ley de Disciplina Financiera, es decir, antes del mes de diciembre. El sistema de administración tributaria tuvo un costo menor a los 20 millones de pesos. Este sistema no solo era necesario, era indispensable. Les platico rápidamente por qué. Nuestro actual sistema de contabilidad traía en conciliación alrededor de 1,200 millones de pesos. No sabíamos esos recursos por qué habían llegado, si había sido por el pago de impuestos, de derechos, de productos, de aprovechamientos. Tengo que decirlo que la red de administración tributaria estatal sí había un gran descontrol. El sistema anterior nos tocó a nosotros, se llamaba RECA 98, echarlo a volar. Era como ponerle un traje de un niño de 20 años a un niño de 3 años. Es decir, ya le quedaba muy chiquito por lo que había crecido la administración tributaria estatal. ¿Cuáles son las bondades del nuevo sistema? Un control total. Por eso, al interior de la propia Secretaría de Finanzas hay una gran renuencia de los propios recaudadores, cada vez menos, porque ya no podrán ellos moverle al valor de las facturas o poder cancelar recibos. Ahora sabemos perfectamente quién está operando y además, algo muy importante, todo pago tiene una línea de captura y las pólizas se disparan desde los módulos. Esto hace que tengamos conciliaciones mensuales de los ingresos del Estado. Esto, diputado, es un avance tan trascendente en la transparencia y en la rendición de cuentas como no tienen idea. Era el momento además de hacerlo porque ante la insuficiencia de recursos teníamos claro
que muchos recursos se estaba quedando en la red de administración tributaria estatal. Y les platico casos que vimos de manera recurrente. Ustedes llegaban a hacer un cambio de propietario, una traslación de dominio de sus vehículos, y entonces resultaba de que yo era pariente de algún modulista, y si mi vehículo, su valor de factura era de 200,000 pesos, pues le quitaba un cerito y entonces ya nada más quedaba 20,000, y entonces le aplicábamos la tasa y pues obviamente lo que ingresaba a la hacienda pública era solo el 10%. Nosotros consideramos que es conveniente tener una serie de incentivos para apoyar a la población, pero que sea de carácter general, no el que tiene una palanca, no el que tiene un familiar en la Secretaría de Finanzas. Era verdaderamente impostergable este sistema, no costó 50, costó 20 millones y la verdad es que el beneficio que vamos a obtener es, digamos, la fase siguiente después de la transformación que hicimos del marco tributario. No podemos crear más impuestos, ese es el compromiso del titular del Ejecutivo. Lo que seguía era la modernización de la administración tributaria. Con esto creceremos los ingresos locales entre un 12 y un 15%. Esa es la bondad del sistema. Respecto al terrorismo, con el tema que usted mencionaba, quiero decirle que este es un asunto de seguridad pública. Es fundamental que los vehículos, las motocicletas tengan identificación. Están deteniendo y llevándose al corralón los vehículos que no tienen placas, porque más del 90% de los ilícitos que se cometen en este estado son en vehículos sin placas, preponderantemente que no acreditan la legal estancia en el país. Es también en motocicletas. Entonces, me parece que una medida que considera el secretario de Seguridad Pública junto con la Dirección de Vialidad fundamental ante el clima de violencia que vive el país y que nuestro estado no es ajeno, nos parece que debemos de respaldarla. Y bueno, pues en el tema de lo de la tenencia es un tema que nosotros ya lo tenemos absolutamente estudiado. Vamos a proceder a informar a la opinión pública en cuanto termine la glosa de la suspensión definitiva a partir del año 2019 de este impuesto. No lo hacemos a partir de 18 porque los que ya cubrieron, entonces entraríamos otra vez en un esquema de trato inequitativo. Al diputado Juan Mendoza, coincido con él, lo dije en mi discurso inicial, la transparencia y la rendición de cuentas llegaron para quedarse a Zacatecas. Creo que lo que hicimos en 2017 fue verdaderamente trascendente. Yo festejo que la 62ª legislatura nos haya respaldado y bueno, pues esto nos obliga a todos a rendir ya información, incluso a los sindicatos. Esta ley de disciplina financiera tiene una aplicación muy amplia. Aplica, por supuesto, a los tres poderes, aplica, por supuesto, a los organismos autónomos, aplica, por supuesto, a los organismos públicos centralizados y aplica a todo ente que reciba recurso público. Esto nos garantiza una transparencia de verdad fundamental, que además es una exigencia ciudadana. En el tema del impuesto a la nómina, diputado, ahí le quiero decir, ahí es motivo de un amplio comentario. Mire, el impuesto estaba muy chiquitito cuando llegamos. Tenerlo chiquitito era poco inteligente, porque si usted crece sus fuentes de ingreso local, la parte más importante no son los 20 millones que crecen sus impuestos locales, sino el efecto colateral por la vía de las participaciones federales. Nosotros observamos que el impuesto tenía un montón de exenciones. Por ejemplo, no pagaba el impuesto el gobierno de la República. Y entonces había entes como Comisión Federal de Electricidad, presupuestaban el impuesto, llegaba el mes de diciembre y lo regresaban a áreas centrales porque el estado de Zacatecas tenía la exención al gobierno de la República. ¿Qué fue lo que hicimos? En una planeación inteligente de incidir en los coeficientes de las tres partes del Fondo General de Participaciones, del ramo 28, crecerlo a su máxima expresión y quitamos todas las exenciones al gobierno de la República, a los municipios y al Estado.
¿Qué le dijimos a los organismos empresariales? Oigan, nos parece injusto que vayamos a crecer el impuesto de 200 a 600, es decir, un 200% de crecimiento, con la única intención de incidir en los coeficientes de las tres partes del Fondo General de Participaciones. Pero una gran aportación la realiza el propio gobierno del Estado. Hoy las diferentes dependencias calculan su impuesto a la nómina, pero con ese objetivo. Y entonces, ¿qué sucede? Que para nosotros el efecto neto tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto deficitario. Como ustedes lo observaron en alguna de las láminas, de 4,000 millones que traíamos en 15 y 16, pasamos a 2,000 sin el impuesto ecológico. Hoy estamos en 1,600, 1,500, pero seguimos deficitarios. Es decir, cualquier impuesto que quitemos, cualquier ingreso que dejemos de obtener, lo único que vamos a hacer es incrementar el déficit, porque nuestras finanzas siguen siendo deficitarias. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo que hicimos en ese momento con los organismos empresariales? Y estuvieron de acuerdo. La cuantificación de lo que significa el impuesto a la nómina para el gobierno del Estado no se afectará en fideicomiso. Pero hay otras consideraciones adicionales que quizás ustedes desconozcan. El órgano técnico de fiscalización de esta soberanía ha sugerido la suspensión de ese impuesto por no tener los elementos mínimos de transparencia. ¿Qué hicimos nosotros al momento de desvincular el impuesto a la nómina con el fideicomiso? Lo que hicimos fue inyectarle recursos de ramo 28. ¿Para qué? Para que sea susceptible de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. A partir de 2017, la Auditoría Superior de la Federación no solo revisa el ramo 33 y los convenios federales, revisa también ya el ramo 28. Y entonces, ¿cuál fue el movimiento? Mandarles recurso del ramo 28 para que, así como nos fiscalizan a nosotros de manera intensiva, ese fideicomiso que su propio órgano técnico de fiscalización nos ha sugerido su eliminación. Esa diferencia a la que usted hace alusión, diputado, nos permitió nuevamente disminuir ese déficit que traíamos de 4,000 millones de pesos. Todo lo que estuvo como de manera adicional nos ha permitido enfrentar la crisis tan grave que traíamos en septiembre del 16. Era tan grave que llegamos el 12 de septiembre y no traíamos para pagar la nómina del 15 de septiembre, porque el último crédito que autorizó aquella legislatura fue por 1,700 millones y era para cubrir las nóminas de enero a la última de agosto. De tal suerte que en la nueva administración tuvimos que, a través de un gran desgaste, conseguir el recurso con el gobierno nacional a efecto de que pudiéramos enfrentar esos compromisos. Y las verificaciones vehiculares, definitivamente no, diputado, coincidimos con usted.